Bienvenido, estimado oyente. La inteligencia emocional es la gran habilidad que permite comprender y tomar el control de las emociones de manera que puedas dominar tu vida al 100%. Me presento. Mi nombre es Claudia Ángela Martínez Rojas, coach ontológico en proceso. Hoy estoy aquí participando con esta presentación para evidenciar la apropiación de los conceptos y habilidades adquiridas en el proceso de formación de la profundización de inteligencia emocional. Bien, permítanme un segundo, voy a compartir pantalla. Muy bien, por aquí estamos. Muy bien. El día de hoy exploraremos lo que significa traer nuestra inteligencia a nuestras emociones. Veremos las formas en que todos podemos mejorar las habilidades que nos permiten prosperar en nuestro diario vivir. Asimismo, compartiré los pasos básicos que nos ayudarán a mejorar la inteligencia emocional sin importar en dónde esté o cuáles sean sus metas laborales, personales, sociales, familiares, entre otras. Ahora bien, comenzamos con una pequeña reflexión. El ser humano es un ente social por naturaleza, necesita la interacción de los demás para ser un individuo completo. ¿Por qué hay personas que han estudiado lo mismo? Han ido a la misma universidad, han sacado las mismas notas, tienen el mismo grado académico, tienen carreras muy diferentes. ¿Por qué unos pueden triunfar y otros no? ¿Lo habían pensado alguna vez? Pues bien, esto tiene que ver con eso que le llaman competencias blandas, tiene que ver con la gestión de las emociones y tiene que ver con la gestión de las relaciones. Vamos a ir un poco a los hechos. Miremos ofertas de empleo. Si hoy en día vamos a un periódico o vamos a la web, ¿qué palabra nos aparece? Nos aparecen palabras como innovación, como actitud, como carácter, dinamismo, todo ese tipo de palabras. Esto hace referencia a que aquellos aspectos más intangibles, aquellos aspectos que probablemente en la academia hayamos dejado pasar un poco de largo, aquellos aspectos que se han dejado por aquellos conocimientos técnicos y que sin embargo la realidad dice que más del 70% de las cosas que hace una persona tiene que ver con las habilidades blandas, tiene que ver con las emociones. Bien, controlar tus emociones es clave para el éxito. Aunque no lo creamos, prácticamente todos los seres humanos somos esclavos de nuestras emociones y por tanto es probable que terminemos tomando decisiones que vayan en contra de nuestra felicidad. Es por eso que cuando te enfocas en aumentar tu coeficiente emocional, que veremos más adelante, cosas muy buenas pueden pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque te conviertes en una persona consciente de sí misma, te conviertes en una persona que piensas en el otro. ¿Y sabes qué es lo opuesto a la sensación y el control y dirección? El estrés y la ansiedad. Las personas que no tienen el control de sus emociones y en general de su vida sufren problemas a nivel físico y a nivel psicológico. Así que al estar en el camino para dirigirnos hacia un éxito aplastante en la vida, empezamos por afrontar quizás uno de los mayores retos de la vida. Ahora bien, la inteligencia emocional, ¿qué es y cómo utilizarla? La inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y de los demás. La inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Es un tipo de actitud psicológica que gobierna nuestras emociones en todos los aspectos. Es la actitud para disfrutar de los acontecimientos de la vida.
Las personas que poseen un alto nivel de inteligencia emocional suelen ser extravertidas, alegres y socialmente equilibradas. También poco predispuestas a la timidez y a darles vueltas a sus preocupaciones. Demuestran estar dotadas de una notable capacidad para comprometerse con las causas de las personas y suelen adoptar responsabilidades. Estas mantienen una visión ética de la vida, son afables y cariñosas en sus relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada, se sienten a gusto consigo mismos, con sus semejantes. El universo social en el que viven tienen una visión positiva de sí mismos y la vida siempre tiene un sentido. Diferencia entre inteligencia e inteligencia emocional. La inteligencia, podríamos decir por norma, en general, que la inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. La inteligencia de una persona está formada por el conjunto de variables, por una capacidad de observación, de atención, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, entre otras, que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias depende en gran medida de la atención que le prestemos, así como de esa capacidad de concentración que manifestamos en cada momento. Desde pequeños hemos oído que el coeficiente intelectual era determinante para saber si una persona tenía éxito en la vida. Sin embargo, ya hace varios años que desde el ámbito empresarial se dieron cuenta de que son otras las capacidades necesarias para el éxito en la vida. De hecho, se ha podido comprobar que un elevado coeficiente intelectual puede precedir quien tendrá éxito a nivel académico, pero en ningún momento dice cuál es el camino que tomará la persona cuando termine su educación. Se ha demostrado que la inteligencia emocional es la principal responsable del éxito o del fracaso de las personas de todos sus ámbitos, bien sea profesional, personal y social. Además, se ha visto que el éxito profesional, independientemente de que se trate de un ingeniero, de un profesor, de un abogado, de un vendedor, está definido en un 80% por el coeficiente, por la inteligencia emocional y el 20% por su coeficiente intelectual. Como dice Daniel Goleman, resulta paradójico que el coeficiente intelectual sea tan predictor del éxito entre el colectivo de personas lo bastante inteligentes como desenvolverse bien en los campos cognitivamente más exigentes. Entonces, como les decía, sí es tan importante este término, esta palabra compuesta de inteligencia emocional, la cual es definida como el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. Dichas habilidades pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana. Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional se basa en 5 componentes o dimensiones. Dentro de ellos tenemos el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Estas a su vez están estructuradas por actitudes emocionales. Inteligencia intrapersonal. Son aquellas competencias internas de autoconocimiento a las que pertenecen las siguientes 3 habilidades. La autoconciencia, que es la capacidad de saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué estamos sintiendo. El control emocional, regular la manifestación de una emoción y o modificar un estado anímico y su exteriorización.
Es la capacidad de motivarse y de motivar a los demás. Según Goleman, es la capacidad de asumir la visión y los objetivos personales de los hombres, quienes nos rodean. Según Maslow, la motivación humana viene condicionada por el grado en el cual las necesidades humanas están cubiertas. Todo ser humano tiene una escalera jerarquizada de las necesidades, empezando por las primarias, fisiológicas y de seguridad, hasta las necesidades secundarias de carácter social, como el amor, la autoestima y de autosuperación. De esta forma, cuando alguien cubre esas necesidades de alguno de los niveles, no se vuelve apático, sino al contrario, se motiva para lograr los objetivos que representan el nivel siguiente. Inteligencia interpersonal. Son aquellas competencias externas de relación a las que pertenecen las dos habilidades restantes. La empatía es la capacidad de ver el mundo como la otra persona, para compartir y comprender sus sentimientos, necesidades, preocupaciones y estado emocional. Las habilidades sociales son aquellas habilidades que nos rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Y estas pueden ser causadas para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas para la cooperación y el trabajo en equipo. Aprendiendo a usar nuestra inteligencia emocional. Existen 6 categorías de emociones. Vamos a verlas. Empezamos con el miedo. El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad. El miedo es la incertidumbre, inseguridad, que tendemos hacia la protección. Sorpresa. La sorpresa es el sobresalto, el asombro, el desconcierto. Es una emoción muy transitoria, ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. Aversión. Es el disgusto o el asco. Solemos alejarnos del objeto que nos produce. Aversión. Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. La ira. La ira es la rabia, el enfado, el resentimiento, la furia, la irritabilidad y todo aquello que nos hace sentir enojo, nos induce hacia la destrucción. Alegría. Es la diversión, la euforia, la que nos da una sensación de bienestar y de seguridad, nos induce a la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir. Tristeza. Es sinónimo de pena, de sentimiento, de soledad y pesimismo. Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Todo esto relativo, las emociones son un mecanismo de supervivencia relacionado con la inteligencia y adicionalmente aprovechado con la evolución de las especies. No podemos, por tanto, calificar a las emociones como negativas o como positivas, prescindiendo de todo contexto en el que ellas se producen. En principio podríamos pensar que la ira es una emoción negativa. Lo mejor para nosotros sería no experimentarlo, pero si careciéramos completamente de la ira, habrían situaciones que no podríamos resolver adecuadamente porque requieren de la activación de cierto impulso agresivo de nuestra parte, como por ejemplo la resolución de situaciones de conflicto hacia nosotros u hacia otras personas o la defensa de nuestra propia vida. Asimismo, pasa o ocurre con el miedo, que es una señal de que algo o alguna situación o una persona representa un peligro potencial. Para nosotros, sin esta advertencia, no podríamos adaptarnos a los constantes cambios en nuestro medio ambiente y nuestra supervivencia estaría en peligro. No podemos calificar a las emociones como negativas o como positivas, prescindiendo de todo contexto en el que ellas se producen.
Todas dependen del contexto y de las circunstancias en el que se manifiesta. Bien. Pero ahora bien, ¿pero cómo funciona todo esto en el cerebro humano? Este es el órgano que genera, interpreta e integra las emociones. De las más de 80.000 millones de neuronas que tiene el hombre, no todas se encuentran involucradas con procesos emotivos, pero sí muchas de ellas. El cerebro tiene módulos específicos para iniciar, entender, categorizar, memorizar y atender a una emoción. Las emociones tienen un papel fundamental en la vida. Con ellas identificamos detonantes para actuar rápidamente ante un estímulo. Amplifican la memoria, modifican el estado de alerta y generan conductas para motivar la atención y la comprensión social de nuestro estado de ánimo. El cerebro límbico tiene una red de conexiones neuronales, las cuales se encargan de manejar las emociones como vemos en la gráfica. El cerebro neocórtex es donde vamos acumulando todo el aprendizaje y es el que ocupa el 85% del volumen de nuestro cerebro. El límbico es aquel que ocupa el 10% y el reptiliano es aquel que ocupa el 5%. El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, que en él se encuentran todos los instintos humanos. Entre estos instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención. Encontramos también los instintos sexuales, las emociones. Dentro de estas emociones encontramos la ira, el placer, el miedo, la agresividad, la frustración, la felicidad, la personalidad y la conducta. Todo esto está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, secto y mesencéfalo, entre otros. El sistema límbico interrelaciona muy velozmente y al parecer sin que necesite mediar estructuras cerebrales superiores con el sistema endocrino y con el sistema nervioso periférico, el cual ampliaré en otra oportunidad. El cerebro básicamente, en tu cerebro hay una pequeña porción llamada amígdala, que se encarga, entre otras cosas, de identificar estímulos conocidos. Veamos esto en un ejemplo. Piensa en el perro que ve a su amo luego de que todo un día estuviera fuera de la casa. En su cerebro, sí, los perros también lo tienen. La amígdala está programada para identificar a su dueño mediante estímulos visuales, auditivos, olfativos y de tacto. Si el perro ve a una persona totalmente diferente, sencillamente no reaccionará o incluso se mostrará agresivo como método de protección. Esto mismo pasa en tu cerebro y la manera en que se ha desarrollado la habilidad de tu amígdala es muy simple, a través de la repetición. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cada vez que sentías un estímulo de cualquier tipo, es decir, una situación que estimula uno o más de tus 5 sentidos, por lo regular hacías ciertas cosas, en principio sin saber o modelando el comportamiento de otros. Por ejemplo, cuando eras niño. Pero luego estas cosas las haces sin saber y es tu mente la que tiene el control y no tú. Es por esto que ahora quiero que conozcas 3 simples pasos para el control emocional. Básicamente, controlar nuestras emociones no implica reprimirnos, ni escondernos de otras personas, y mucho menos esconder lo que sentimos. Lo que ocurre es que hay diferentes emociones en determinados instantes y estas pueden producir resultados distintos. Por ejemplo, la vergüenza, esta puede parecer una emoción negativa, sin embargo es útil si se siente cuando se hace algo que va en contra de la integridad
de otras personas o de las normas de convivencia de la sociedad. Asimismo, la alegría puede que no sea positiva sentirla en determinados instantes. Por lo tanto, todas las emociones no son ni positivas ni negativas en sí mismas, sino que dependen estrictamente de su contexto. Entonces, controlar las emociones se convierte en una tarea de dirigir la manera en que nos sentimos para que sea la más adecuada posible según la situación. Esto podemos lograrlo de la siguiente manera. Analiza el disparador de la emoción que deseas controlar. Por lo regular, las emociones se dan como respuesta a un estímulo. Es decir, que toda emoción tiene una causa. Si te analizas a ti mismo, probablemente te des cuenta de que cuando te sentías de cierta manera, algo ocurrió para que así fuera. Enfócate en una emoción y trata de deducir qué la causó. Con esta información podrás ver la posibilidad de eliminar permanentemente el estímulo, evitar la situación incómoda o modificarla positivamente. Analiza qué tanto depende de ti la emoción. En algunas ocasiones tus emociones se generan de manera justificada, como cuando sentíamos enojo hacia alguien que cometió una imprudencia con su automóvil y afectó el nuestro. Sin embargo, a veces nuestra mente emocional se activa sencillamente sin razón, como cuando alguien nos califica de fracasados o perezosos, y realmente no lo somos. Así que la idea es sencillamente identificar si es algo que depende de ti o no lo somos. Modifica pensamientos y respuestas al estímulo. Ahora que tienes más información sobre tu emoción, lo que la causa y el responsable principal, puedes modificar tus pensamientos hacia ella. La mayoría de dificultades tienen solución, pero rara vez sentirse mal es una de ellas. Es difícil al principio pedirle a tu cuerpo que lo entienda, pero esta es una habilidad que se puede desarrollar poco a poco. Además, es importante modificar tu respuesta. Una cosa es cómo te sientes y la otra es qué haces al respecto. Normalmente nuestras emociones dictan nuestro comportamiento, pero estudios comprueban que tú puedes modificar tus emociones, modificando tu comportamiento y alterando tu fisiología y el lenguaje corporal, como por ejemplo estando más relajado o luciendo tranquilo e incluso alegre. Puedes impregnar tu mente de ese sentimiento y empezar a generar esa emoción desde adentro. Al dominar tus emociones, aumentas tu coeficiente emocional debido a que eres capaz de asimilarte a ti mismo, comprenderte y dirigirte, así como ayudar a otros a lograr exactamente lo mismo, por lo que creas una habilidad de interrelación muy valiosa, que indudablemente te lleva al éxito personal más fácilmente. Y ahora bien, ahora que conoces este proceso, es importante que a diario empieces a tener ciertos hábitos que te permitan poner en automático el incremento de tu inteligencia emocional. Hábito número 1. Prestar atención a tus sentimientos. Se nos ha enseñado que no debemos prestar tanta atención a nosotros mismos como a los demás. Esto hace que nos olvidemos de analizarnos e incluso llevar registros sobre lo que hacemos, sentimos y experimentamos. Es muy poco común que sepas que alguien lleva un diario y que aunque no es necesario que realices un diario donde escribas todo lo que haces día a día, sí puedes tener uno sobre tus sentimientos y emociones. Es solo prestarle atención a este aspecto de tu vida. Te dará ideas que rápidamente puedes implementar para potenciar tu desarrollo emocional. Hábito número 2.
Comunicar tus emociones. Recuerda que para llegar a controlar tus emociones no implica esconderlas o sofocarlas. Por el contrario, implica lograr que no se genere en principio, por lo tanto, de nada sirve que si se dan o haga lo posible e imposible porque nadie se dé cuenta. En nuestra sociedad nos han condicionado a que las personas que dicen cómo se sienten son débiles o cursis. Peor aún, si dicen que los hombres no lloran. O cosas por el contrario. Lo que hace es impedirnos desarrollar nuestro control emocional y convertirnos más y más en esclavos de nuestras emociones. Así que la conclusión es una sola. Esto vale la pena comunicársela a otros, cómo te sientes. Si alguien te dice algo y te sientes mal, probablemente ni lo sepas, solamente díselo. Disculpa, no sé si lo sepas, pero lo que acabas de decir realmente me hizo sentir mal. Algo así. Y no te imaginas el camino o el cambio tan profundo que se empieza a generar dentro de ti y el empoderamiento que sientes una vez implementas este hábito. Hábito número 3. Enfocarse en lo positivo, en las personas más positivas. Aquellas personas más positivas tienden a tener una mayor inteligencia emocional y no es para menos. El mundo está lleno de cosas buenas y de personas buenas. De todas las cosas buenas que pasan, de toda la gente buena que hay y de las miles de obras buenas que ocurren a diario. Solo algunas decenas de situaciones son realmente negativas. Pero, ¿sabes qué es lo increíble? Que todas salen en las noticias. Que todas salen en las noticias. Nunca verás un noticiero que diga, madre dio a luz exitosamente, su familia está feliz. No, porque su negocio es vender negativismo. Entonces, si así como hay cosas malas, hay cosas buenas. Quizás 10 veces más, así me lo parece. ¿Qué sentido tiene enfocarse en lo malo? En realidad, ninguno. Y por si fuera poco, el negativismo es una de las cosas que más acaba con tu inteligencia emocional. Te hace sentir deprimido sin saber por qué y te impide soñar y tener objetivos y metas ambiciosos, que por cierto puedes lograr perfectamente si te esfuerzas un poco. Hábito número 4. Establecer límites. Una de las principales causas de que nuestras emociones no se encuentren en su estado más óptimo es que otras personas tienen demasiado control sobre nuestras vidas. Los padres de un adolescente deciden qué ropa viste, cuándo se despierta, cuándo se acuesta, cuándo sale y cuándo no, entre otras cosas. Y aunque esto no es para un adolescente que empieza a conocer sobre la vida y no conoce los peligros, la verdad es que cuando llegamos a adultos con la misma mentalidad de que alguien tiene que encargarse de cuidarnos, y ahí es prácticamente cuando conectamos con nuestro cordón umbilical, a nuestros jefes, nuestros clientes, amigos, familiares, al gobierno, entre otros. Le damos ese control a otros para que decidan por nuestras vidas, nuestro tiempo y nuestra felicidad, o la falta de ella. Una persona emocionalmente inteligente sabe que tiene que haber límites y que la influencia principal de tu vida debe ser tú mismo. Hábito número 5. Vivir en el presente, dejando el pasado atrás y viviendo con esperanza el futuro. El pasado es un recuerdo y el futuro es una idea. Lo único que realmente tenemos es el presente. Respecto a lo que ya vivimos, poco podemos hacer. Nuestra mente no solo se encarga de guardar los recuerdos de nosotros, sino que decidimos cómo pensar respecto a ellos. Una forma de vivir es lamentándose eternamente por lo malo. La otra es saber que fueron aprendizajes y cicatrices que demuestran nuestro crecimiento y madurez.
Vivir en el pasado genera depresión. Similarmente, el futuro, sobre todo enfocados en la parte negativa, esto genera estrés y ansiedad. Por lo tanto, lo único que nos puede beneficiar es un presente bien vivido. Un presente en el que demos lo mejor de nosotros mismos y que nos perdonemos por nuestras fallas del pasado. Así que comprometamos con lo que queremos lograr al conquistar nuestros nuevos horizontes. Esto no se trata de ignorar la realidad, ni de dejar de lado la experiencia, ni de mucho menos dejar de planear. Se trata de que todo eso, lo que hagamos con el mínimo impacto posible en nuestras emociones y de manera de sentir. Hábito número 6. Vivir alocadamente. Los juegos, los hobbies, los gustos, los pasatiempos son parte de un equilibrio natural que todas las personas necesitamos. Es posible evitar todo esto, pero no es posible impedir sentirnos mal por ello. No importa la edad, siempre necesitaremos con cierta frecuencia permitirnos vivir momentos de alegría. No caigas en la trampa de pensar que ya eres adulto y esas cosas son de niños. Todo lo contrario, como niños era muchísimo más fácil y mucho más divertido. Con cualquier cosa lográbamos, lográbamos cosas felices. Ahora que somos adultos, por el contrario, debemos tener ese espíritu de felicidad, vivir la vida sin pena. No importa lo que diga la gente, que digan lo que digan de la euforia. Y si hacemos cosas que otros consideran inapropiadas, siempre y cuando estaremos alimentando nuestro espíritu de mí, seamos simplemente felices. Hábito número 7. Darle prioridad a los sentimientos. Muchas veces pensamos que las mejores decisiones en nuestra vida son las que tomamos pensando en factores como las finanzas, la apropiación social, esa aprobación que se tiene frente al otro. Piensa un ejemplo. Cuando le dicen los padres que él quiere estudiar ingeniería, pero resulta que la persona quiere estudiar bellas artes. Esta es una decisión que no se considera de ninguna manera los sentimientos, ni las emociones, ni la manera en que la persona en unos años va a vivir su vida, con satisfacción y plenitud, o con aburrimiento, o con conformismo por pensar siempre en el dinero. Es por eso que en tantos negocios a los que uno va, hay personas que atienden mal, que trabajan por trabajar por dinero, o que hacen las cosas de mala gana, porque tomaron una decisión de estar donde no quieren estar, sin tomar en cuenta los sentimientos, sin tener en cuenta lo que les gusta y que es muy importante y dejarlo de lado, no es de personas inteligentes emocionalmente. Darle la prioridad que merecen siempre. Es importante tenerlos en cuenta. Hábito número 8. Dejar de juzgar, etiquetar al otro. Creas o no creas, cuando estas personas se juzgan, demuestran la propia debilidad. Cuando somos mejores o sabemos que hacemos las cosas bien, no tenemos la necesidad de pensar en cuán mal están los demás. Es solo cuando sentimos un temor irracional al no ser tan bueno como otros que llegamos al punto de crítica destructiva. Independientemente de lo que hagas o dejes de hacer otras personas, e incluso de lo que sea o realmente logres, no es tu responsabilidad ni deber juzgar. Todo esto no solo les afecta negativamente a ellos, sino peor aún, te afecta a ti mismo. Similar a tomarse un veneno esperando que otro muera. Hábito número 9. Autorregularse. La autorregulación es simplemente la habilidad de impedir que tu caballo interno se desboque. Por ejemplo, si sufres de diabetes y sabes que comer ciertas cosas pueden afectar a tu salud gravemente, autorregularse implicaría no comerlo, por más fuerte que sea el deseo. Y sabes que es lo mejor, que esto es solo difícil las 2 o 3 primeras veces. Luego en adelante ya estarás condicionado a regular
tus decisiones y controlar tu impulsividad. Al principio, poner cierta fuerza de voluntad y esfuerzo, luego es justamente lo que es esto, un hábito. Empieza siempre por pequeño, a regular aquellas cosas que sean simples y escalando poco a poco según consideres adecuado, pero no te detengas en tu proceso de desarrollar tu habilidad de autorregulación. Hábito 10. Practicar la empatía. La empatía es saber ponerse en los zapatos del otro. En otras palabras, comprender lo que otras personas están viviendo y cómo podrían estarse sintiendo. Muchas veces hablamos, decidimos y actuamos sin pensar en los demás y sin considerar cómo ciertas cosas que parecen irrelevantes pueden afectar a los demás cuando eres consciente de cómo se sienten las personas que te rodean. Inmediatamente te conviertes en una persona más madura y más capaz de autocontrolar, ya que empiezas a entender mejor la psicología humana. Una buena manera de lograr esto es preguntarles a las personas cómo se sienten. Es increíble la cantidad de veces que la gente te dice, deberías hacer esto, deberías hacer aquello, no debiste hacer esto u otro, pero nunca te preguntan cómo te sentías antes de tomar esa decisión. ¿Qué sentiste al decir eso? ¿Fue difícil para ti o fue fácil? Personalmente he conocido muchas personas que aplican esto y créeme que mi relación con ellas es de lo mejor, porque son personas con las que conectas inmediatamente y que son al 100% agradables para pensar el tiempo. La idea que puedes convertirte en una de esas personas, una persona empática y con amabilidad. Crea una realidad inevitable, consciente para tu vida. El ser humano puede trascender y tomar conciencia de sus emociones. Reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones, así como conocer las propias emociones y cómo afecta, cuáles son las virtudes y los puntos débiles y sus efectos. Finalmente, con esta propuesta que nos permite mantener un conocimiento, una automotivación de la capacidad de insistir ante posibles frustraciones, de tener el control de nuestros impulsos, de regular nuestro estado de ánimo para facilitar la convivencia con otras personas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel laboral. Bueno, esto ha sido mi propuesta teórica para el día de hoy. Gracias a todos por su atención y espero compartir en una próxima ocasión. Les habló Claudia Ángela Martínez Rojas, coach ontológico en proceso. Gracias.